La biblioteca, una puerta a la libertad, lo cual es un título bastante elocuente y es presentado por Óscar Mauricio Suárez, que es tecnólogo en gestión bibliotecaria egresado del Servicio Nacional de Aprendizaje. También es estudiante de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana. Es auxiliar administrativo en la Biblioteca de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y es tallerista de biblioteca en el Centro Especial de Reclusión, lo cual tiene mucho sentido para lo que va a presentarnos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en 2022. Adelante, mi estimado Óscar, el micrófono es tuyo. El título de esta ponencia es La biblioteca, una puerta a la libertad. Para ello, entonces, como lo acaba de mencionar el anterior ponente, señor Alfredo, pues ya antes había hablado, ya una persona había hablado sobre la resiliencia. Aquí pues vamos a intentar mostrar por qué la resiliencia y la empatía son fundamentales en los espacios de privación de libertad y sobre todo en las bibliotecas carcelarias. Entonces, voy a presentarles el contexto, me darles una introducción, las definiciones de la empatía y la resiliencia, el contexto de la empatía y de la resiliencia en bibliotecas a nivel general, la empatía y la resiliencia en un contexto carcelario y la aplicación de estas herramientas en una biblioteca carcelaria, pero enfocado ya hacia la lectura, la escritura y oralidad. Presentaremos unos testimonios y al final pues, tendremos las conclusiones y obviamente el espacio para preguntas si es que las hay. Quiero presentarles primero este video pues para poder darles inicio. Esto es a manera de introducción del porqué de la empatía. Ahora voy a presentarles el siguiente video sobre resiliencia. Perdón. Llega un momento en el que te sientes estancado. Todo aquello a lo que te dedicas en cuerpo y mente se para. Tú te paras. El mundo se para. Estás cansado, pero necesitas notar que la situación avanza, que tú avanzas, que el mundo avanza. Te llenas de energía negativa, dudas, frustración, impotencia, rabia. Hagamos una cosa.
Usemos toda esa energía negativa como combustible, algo que podamos usar como una fuerza motora para que de ti renazca una mejor versión, que no volverá a permitir que eso que te ha ocurrido vuelva a pasar. Tenemos dentro de nosotros el don de hacer que algo que tenemos en mente ocurra, de dar vida a una idea. Y entonces eso a lo que te dedicas en cuerpo y mente se mueve, el mundo se mueve, tú te mueves. Se llama resiliencia, la capacidad de volver a tu forma después de haber estado sometido a una presión constante. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Una persona resiliente es aquella que hace de las adversidades una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella. Cuando la presión te ahogue, toma aire, sal de ella y míralo desde diferentes puntos de vista. La perspectiva mágica es aquella que te hace ver que no existen decisiones correctas o incorrectas, sino gente que hace de sus decisiones lo correcto, siempre mirando el lado bueno de las cosas. Porque es la perseverancia lo que te hace avanzar. Toda acción tiene su reacción, pero cuando cae sobre ti la oportunidad, eres tú quien tiene que reaccionar. Libera tu interior y haz que brille. Tú eres tu propia luz. Bueno, este par de videos que les acabo de compartir es un abrebocas tanto de la empatía como de la resiliencia. Ahora pues vamos a entrar puntualmente qué es el porqué de esta ponencia. Lo que pretendo compartir con ustedes es evidenciar cómo la empatía y la resiliencia son fundamentales en un espacio bibliotecario y específicamente en un contexto carcelario, teniendo como ejemplos fundamentales y puntuales la biblioteca de la cárcel distrital y el Centro Especial de Reclusión, que al comienzo de la presentación mencioné, que ambos están acá en la capital de la República. Bueno, primero pues ustedes seguramente habrán escuchado cantidad de definiciones sobre la empatía. Y en el video que acaban de ver, pues en el primero tendrán una noción ya, o tendrán una visión mucho mayor de lo que es esa palabra. Desde el punto de vista, la empatía es comprender al otro, es compartir sus sentimientos y es, en otras palabras, ponerse en sus zapatos, como decimos coloquialmente. La Real Academia de la Lengua pues la define como el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Es tener ese algo en común. Sobre que es la siguiente definición, y que según la Real Academia de la Lengua, la define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado de situación adversos. También la resiliencia, pues es superar cualquier adversidad que la vida nos pone al frente y tener las herramientas necesarias para enfrentar esas adversidades y salir fortalecidos de las mismas. Ahora, la empatía y la resiliencia en bibliotecas a nivel general, según Nora Quiroz, perdón, está para utilizarse en la segmentación, en humanizar, en validar las propuestas de servicios y recursos de información, de relacionarse y de además de tener una excelente forma de anticiparse a los usuarios, aportando creatividad, innovar, innovación, las nuevas oportunidades de satisfacer sus necesidades informacionales. Es decir, es colocar esa herramienta, esa empatía hacia suplir la necesidad directa de un usuario general en bibliotecas. Entonces, de pronto poner de ejemplo cómo buscar un artículo en una base de datos, cómo buscar un texto académico, una bibliografía, una biografía,
algo de buscar solucionarle esas necesidades que tiene el usuario a nivel general. En cuanto a la resiliencia, ya en un contexto bibliotecario, se basa en transformar los servicios, los cuales siempre van evolucionando, y eso se comprobó durante la pandemia. La pandemia prácticamente a todos nos puso a prueba a nivel general, y las bibliotecas fueron prueba de ello. Por ejemplo, en el caso acá en Bogotá, en el caso de Biblored, aparte de que tuvo que cerrar sus puertas de manera presencial, tuvo que renovarse y aplicar a los contenidos digitales, a compartirte textos por teléfono, por ejemplo, mm, a compartir contenidos multimedia para las personas que por lo general estaban acostumbradas a visitar una biblioteca de manera presencial. Entonces, eso consiste en la resiliencia en el aspecto bibliotecario, en el contexto bibliotecario, prepararse, atravesar, trascender, en aprender cada día, ya que es vital contar con la capacidad de actuar diferente frente a esos procesos, en modificar los roles, porque, por ejemplo, personas que anteriormente estaban acostumbradas a compartir un rol en bibliotecas, digamos, auxiliares, coordinadores, qué sé yo, tenían que asumir otro tipo de roles, pero ya eh, en el, durante la pandemia, quiero decir, hacerlo fuera hacerlo en casa, es modificar su estilo de vida, y la biblioteca de alguna manera también modificó su estilo de vida. Entonces en eso consiste la resiliencia, en transformarse, en ser cambiante cada día, cada momento. Por ejemplo, Nora Quirós en algún momento compartió esto, en un mapa de la empatía dentro de las bibliotecas, y esas se pueden resumir en cuatro aspectos, en cuatro preguntas: en qué piensa y qué siente el usuario o el colaborador, cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas, eh, qué escucha al usuario o el colaborador, es decir, lo que le pueda decir su entorno, lo que le pueden decir sus compañeros de trabajo, lo que puedan decir docentes, lo que pueden decir influenciadores, entre otras personas que visitan la biblioteca o que trabajan dentro de la biblioteca, que colaboran, es decir, su ambiente, cómo es su ambiente de trabajo, cuál es la comunidad con la cual trabaja de manera cotidiana, qué observa a su alrededor, cuál es la oferta que tiene en cuanto a términos informacionales a su nivel general. Por último, qué dice y qué hace el usuario o el colaborador, y cómo se puede evidenciar en que las personas privadas de la libertad, o PPLs, como se les denomina para simplificar el término, puedan expresar sus emociones, puedan expresar sus sentires de forma abierta, sin ningún tipo de restricción, ya que en muchos casos esta empatía se refleja en apoyar al otro, es decir, en apoyar a su compañero de pabellón, en reconocer a esa otra persona que se encuentra en la misma condición que él, en ser iguales. La resiliencia, en cambio, por su parte, perdón, está basada en programas de resocialización, de rehabilitación. Por ejemplo, hay un caso que explica Mauricio García Alejo en un escrito que se llama Resiliencia, que lo publicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Él cuenta que los programas de resocialización se basan no solo para que la persona que se encuentra privada de la libertad tenga una actividad al interior del centro penitenciario, de una cárcel o centro penitenciario, para la redundancia, y que le reporta algunos beneficios de tipo económico, sino que también le permita generar un puente hacia la vida en libertad, que pueda devengar recursos posteriormente de ese trabajo que llevó a cabo previo cuando estuvo en su contexto de privación de libertad. A eso, digamos que a nivel general, se trata o se quiere mostrar lo que es la empatía y lo que es la resiliencia en el contexto carcelario. No sé si hasta el momento está todo entendido, o tienen hasta el momento preguntas, o si quieren las preguntas las dejamos para el final de la presentación. Usted me confirma, Daniel.
Tenemos ya una pregunta de Julián Peña que dice, ¿qué cualidades, habilidades y motivación recomendaría tener un profesional de la información para laborar en un centro carcelario? Bueno, ¿qué habilidades, qué motivación? Yo pienso que aparte de estas dos herramientas, de estas dos cualidades, es tener como ese carisma con la gente. Más allá de que la persona tenga eh, experiencia en trabajar en bibliotecas, o que tenga algún tipo de conocimientos previos en cuanto a recursos de información, pues obviamente el trabajar en una biblioteca carcelaria pues no es lo mismo en trabajar en una biblioteca común y corriente, valga el término, ya que pues hay ciertas limitantes de tipo digamos, en cuanto a estructura, en cuanto a recursos. Entonces toca uno tener como se dice coloquialmente, tener como piel. eh, no sé si el término me sea válido, pero más que eso, más que estas cosas que cuento, más que las habilidades, más que tener esa motivación de conocer a las personas, es tener esa empatía, precisamente, esa capacidad de ser resiliente, de ser cambiante ante estas cosas. Lo digo porque, digamos, por ejemplo, cuando yo inicié en el Centro Especial de Reclusión, pues, en principio, y lo cuento como anécdota, ni siquiera había espacio para biblioteca, no había un espacio como tal de biblioteca. Teníamos, era un estante, y un estante metálico, en donde se colocaron los primeros libros que llegaron allá. Y con el paso del tiempo, ya se nos fueron dando las cosas para tener y ganar el espacio biblioteca y tal, por ejemplo, pues lo que había antes de convertirse en lo que hoy es la biblioteca, y ya más adelante usted la verá a través de videos y de fotografías, era una bodega. Entonces no había nada, había que empezar de cero. Quienes llegaron allá empezaron a trabajar de manera dura todos los días y transformaron ese lugar que antes era una bodega en lo que hoy en día es. Eso es lo que podría decir, digamos, en términos generales. Digamos que para resumir, eh, más que conocimientos previos, lo que hay que tener es como la capacidad de ser cambiante de uno mismo y entender a las personas y entender el contexto como tal. Excelente. Julián Ahora, había nos visto una complementa. pregunta también. Sí, señor. Sí, perdón. Julián también complementa la pregunta diciendo qué riesgos implica. Bueno, riesgos hay de todo tipo, obviamente no podemos negarlo. Sin embargo, digamos que lo digo por experiencia propia, eh, la idea es siempre tener presente que pueden existir, obviamente, personas que no todas que se encuentran en una cárcel están dispuestas o tienen esa capacidad de poder participar en un proyecto bibliotecario, participar en un club de lectura, es decir, personas que tengan esa empatía, por así decirlo. Incluso hasta el personal de custodia y vigilancia, el personal de guardia, no siempre está presto. Igual pueden ocurrir otro tipo de cosas, aunque pues por fortuna, tanto en la cárcel distrital como en el CER no ocurrió nada extraordinario. Siempre estuvo presente personal de custodia y vigilancia en todo momento, siempre estuvo cuidando que tanto nosotros, el personal externo, que trabajaba dentro de la biblioteca, y como las personas que iban de visita, que conocían el espacio, que conocían el lugar, no tuvieran ningún inconveniente en realizar las actividades. Digamos que los riesgos siempre van a haber, en todo trabajo siempre van a haber, pero pues la cuestión es saberlos manejar de la mejor manera posible. Mil gracias. No hay de momento más preguntas. Ok, entonces voy a continuar en cuanto a esta presentación. Voy a compartir esta frase que me llamó la atención para dar inicio a esta parte en donde ya vamos a entrar en lo que es puntualmente el trabajo en bibliotecas, en lo que es la empatía, la resiliencia, ya basado en los procesos de lectura, escritura y oralidad. Esta frase me llamó la atención
porque pues refleja precisamente lo que de alguna manera la persona que está preguntando, el nombre Julián, quería conocer o quería resolver. Dice así, abro comillas, por naturaleza la cárcel es un lugar frío, gris, poco acogedor. Las bibliotecas, en cambio, son generalmente lugares cálidos, organizados y acogedores. Esta última idea debe predominar donde quiera que funcione una biblioteca y la institución carcelaria no es la excepción. Esto lo mencionó una de las personas que estuvo trabajando en los comienzos de la biblioteca de la cárcel distrital, se llama Magda Lugo, que anteriormente trabajó como coordinadora de la biblioteca pública La Victoria, que pertenece a Biblored. Hoy en día esta persona pues está en otro contexto, está en otra área del área de las bibliotecas, pero pues ella conoció de primera mano cómo fueron los inicios del proyecto bibliotecario en este lugar. Y esta frase viene de un texto que salió hace un poco más de 2 años, precisamente relatando las experiencias y presentando voces, testimonios de personas que iniciaron el proyecto bibliotecario en la cárcel distrital, que se llama Bibliotecas en las Cárceles, voces y experiencias en espacios de privación de libertad. Este lo pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá, que es un repositorio digital, valga la redundancia, en donde se encuentra este contenido y muchos otros que igual se los recomiendo. Ya después les estaré compartiendo el enlace para poderlo ustedes tener la oportunidad de ver. Ahora, como les mencioné, cómo se aplica la empatía y la resiliencia en una biblioteca carcelaria, ya teniendo el enfoque hacia la escritura, la lectura y la oralidad. Digamos que en cuanto a la lectura, esto ayuda a entender, digamos, la resiliencia, la empatía ayuda a entender mejor a la otra persona, a ponernos en su piel, a que también podamos convivir o que convivan mejor en sociedad, porque digamos que, como lo decía anteriormente, lo preguntaba anteriormente Julián, que los riesgos que pueden haber, digamos que si bien en la cárcel distrital no existió, por lo menos no fui testigo de ello, siempre se escuchaban unos casos de que había riñas y cosas así por el estilo. Entonces, pues, digamos que la lectura, los procesos de lectura ayudan a, a entender a esa otra persona, a entender su situación, del por qué se comporta de esa manera, del por qué trata así a su compañero, etcétera, etcétera. La lectura, en cuanto a la empatía y la resiliencia, sobre todo creativa, que era la escritura, tiene ese potencial terapéutico y que puede ser utilizada para rehabilitar a personas que han estado en contextos de privación de libertad, como por ejemplo, y lo más adelante lo estaremos usando, los talleres de escritura creativa. Y la oralidad, y esto ya es manera propia, se puede expresar en cuanto a la empatía y la resiliencia en los sentimientos, emociones, las vivencias que son transmitidas por las personas privadas de la libertad, que las cuales fueron previamente plasmadas en escritos, y de esa manera se pueden generar diálogos y reflexiones. Vuelvo al tema de los clubes de lectura o los talleres de escritura creativa, en donde precisamente estos ejercicios permiten que las personas que se encuentran privadas de la libertad se puedan desahogar de alguna manera de su vivir en una cárcel, y que puedan plasmarlo a través de escritos, y que esos escritos puedan llevar a otros espacios, a otros contextos, como los diálogos, las reflexiones del por qué esta persona es así, del por qué esta otra persona actúa de esta forma. Eso también es la oralidad, y eso también tiene que ver lo que es la empatía y lo que es la resiliencia. Y aquí lo continúo, aquí lo explico. Digamos que estas dos herramientas se encuentran de manera puntual en los clubes de lectura, en los talleres de escritura creativa, que por ejemplo en la cárcel distrital y en otros espacios, en el CER, no sé en su momento, no sé si aún ya se estará planteando, se han hecho encuentros con autores, por lo menos en la cárcel La Modelo, que es, aunque no hace parte de la red de bibliotecas públicas, tampoco es una cárcel ya a nivel nacional, ya se están realizando este tipo de actividades, pero ya con un soporte o un peso mayor. Mm, en todos ellos, en todos estos espacios, las personas que se encuentran privadas de la libertad se pueden expresar de manera libre, como lo había mencionado al principio, pueden contar sus experiencias, sus sentires, sus emociones, que les permita ser ellos mismos por un momento, así sean por 2 horas, por 3 horas, porque eso es lo que, por ejemplo, a modo
experiencia era lo que permitían de trabajo en la biblioteca de la cárcel distrital y en el CER también. Uno tenía en la mañana y en la tarde 2 o 3 horas de trabajo con el grupo de bibliotecarios y con las personas que participaban en las actividades. Entonces, para ellos, esas 3 horas, ellos dejaban de ser privados de la libertad, que dejaran de tener ese estigma encima y volver a ser ellos mismos. Ya más adelante ustedes escucharán testimonio o testimonios del por qué menciono esto. Mm, y vuelvo al asunto, volvemos en la cárcel digital, en la biblioteca y en el ser, estos ejemplos de empatía y resiliencia se han visto, se vivieron y se siguen viviendo porque, o para qué, o para poder iniciar, generar, potenciar habilidades como lectores y escritores, hasta poder participar en otros espacios o poder liderar otros espacios similares que en su momento se desarrollaron o que se siguen desarrollando. Continúo. Y aquí voy al ejemplo. La Paz se toma la palabra es un proyecto nacional de la Subgerencia Cultural del Banco de la República que busca fortalecer los procesos de las distintas comunidades alrededor de la construcción de paz en los escenarios cotidianos. Esto a través de un baúl de herramientas, que son unos recursos pedagógicos que los mediadores activan con distintos públicos en diferentes escenarios. Esta alianza surgió con la realización del taller La herida es el lugar por donde entra la luz, liderado por el artista Snyder Monero Martín, y que abrió la puerta para pensar en la posibilidad de realizar un proceso de formación a las personas privadas de la libertad que hacen parte de la biblioteca Cárcel Distrital, que les permitiera formarse en herramientas de paz. Las herramientas mencionadas permitirán precisamente uno de los objetivos centrales de nuestra articulación, y es la comprensión de las personas privadas de la libertad como mediadoras de culturas para la paz. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida. Bueno, este fue un ejemplo, como les acabo de mencionar, de cómo la empatía y la resiliencia pueden utilizarse para que las personas que trabajan en la biblioteca, que acompañan el proceso bibliotecario, por ejemplo, en la cárcel digital, puedan ser partícipes de otros escenarios, como por ejemplo este que les acabo de presentar inicialmente, que es el de La Paz se toma la palabra, que es un proyecto que inició el año pasado el Banco de la República, que lo inició a nivel nacional y que utilizaron también entre sus diversas actividades, entre sus diversos espacios, en la biblioteca en la cárcel digital para formar a las personas privadas de la libertad, a los bibliotecarios, al grupo de bibliotecarios, a que sean, personas que lleven mensajes de paz por medio de las herramientas de lectura y escritura y también de oralidad. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo de cómo la empatía y la resiliencia también funciona en club de lectura. Nos hemos preguntado qué significa la escritura para nosotros. Es un arte con el cual comunico mis ideas, pensamientos, imágenes y sentimientos. La escritura es la expresión gráfica de la palabra. El taller de escritura creativa es un espacio para las personas privadas de su libertad que encuentran en el arte un refugio y una transformación de su vida. Lo más valioso que he encontrado acá es ese constante aprendizaje de la vida, esa constante forma en la que una persona tiene la capacidad de resistir y de transformar. Un equilibrio entre el cuerpo, mente, alma y espíritu. Bueno, este es otro ejemplo de cómo la empatía y la resiliencia se pueden utilizar, digamos, en un espacio como este que acaban de ver, que es un taller de escritura activa que se realiza con un grupo de personas privadas de la libertad y que ellas en estos espacios pueden desarrollar textos escritos de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a otros textos literarios que para ellos les ha gustado, les ha encantado en su momento, estando en su espacio, en su celda, en fin. Este tipo de herramientas, este tipo de escenarios, quiero decir, incluyen lo que es la empatía y la resiliencia. Antes de continuar, y quiero complementarlo con un texto que también después les voy a compartir, del cual
Se publicó hace 2 años también con motivo de una de las actividades grandes que realiza la Biblioteca de la Cárcel Distrital, y es el concurso de cuento corto. Eh, Dice así el texto, donde cuentan las experiencias del mismo en la cárcel distrital. Dice: la cárcel es un espacio para contar. Los años se cuentan en días. Los días se dividen en dos: la luz y la oscuridad. Cada habitante es un relato que se inventa solo y se cuenta con los ojos, que a veces miran y a veces huyen. Los metros de este espacio también se cuentan y son pocos. Se cuentan historias que se vuelven a contar para olvidar el estar adentro o para recordar lo fundamental de lo afuera. La escritura no es una práctica fácil. Es bien sabido que el reto que implica disponer ideas, reflexiones y sentimientos en una hoja en blanco, en la que el calor de la voz y la relevancia del gesto están aparentemente ausentes. Este reto es aún mayor en un contexto naturalmente adverso como la cárcel, lugar en donde se suman varios factores que configuran un escenario lejano, tal vez opuesto, del que se insinúa como el silencioso, solitario y reflexivo entorno ideal para la escritura. En los pabellones de la cárcel distrital el silencio es un bien escaso. Se escapa con facilidad entre los enérgicos llamados a las distintas labores, el ruido del televisor, los murmullos de las llamadas, los muchos diales de radio que se escuchan por esa de cada privado de la libertad. La soledad de cada uno es abstracta e intensa, pero jamás es concreta. Allí nunca está solo, siempre en guardia, un compañero o un funcionario estará cerca. Por ello la reflexión toma la fuerza de un pensamiento recurrente, rumiado, que repasa una y otra vez escenarios en los que una decisión determinante se modifica a cada segundo. Y aún así hay escrituras, y precisamente por eso hay escritores. Con esto que se puede, digamos que con este texto, intenta resumir que si en una cárcel, en un contexto carcelario, en una biblioteca, por ejemplo, en este caso, el ambiente mismo, aunque pueda ser difícil, aunque sea duro, es también como material de insumo para poder generar historias, para poder crear historias, y esas historias tengan quien las cuente, quien las relate, sea de una manera escrita o sea de una manera verbal. Y en el caso de la cárcel digital y en el ser también ocurría lo mismo, aunque era un espacio de menor grado, pero ocurría lo mismo. Personas que venían de otros espacios más duros de privación de libertad, como las URIs, que les dicen aquí a las unidades de reacción inmediata, que las maneja directamente la Policía Nacional, en donde el hacinamiento es pan de cada día, desafortunadamente. Las personas que están en estos lugares se encuentran en unas condiciones terribles de salubridad, de alimentación incluso. Entonces, ese tipo de contextos, de ambientes, posteriormente pueden generar desde anécdotas hasta un relato como tal. Por eso quise hacer énfasis o acotar este texto que les acabo de compartir. Daniel, ¿usted me confirma si hay alguna pregunta hasta el momento o podemos continuar? Tenemos tiempo, pero no sé si gustes responder algunas preguntas que ya tenemos. Sí, adelante. Bernardo y Valentina, ambos preguntan sobre criterios y estrategias. En el caso de Bernardo dice, ¿qué estrategias se tienen o se tenían para incentivar a una persona a la lectura, puntualmente en un centro carcelario? Perdón, me repite nuevamente, es que se me cortó Claro. por un instante. ¿Qué estrategias se tienen o se tenían para incentivar a una persona a la lectura, puntualmente en un centro carcelario? Bueno, digamos que estrategias habían desde la misma invitación que hacían los mismos privados de la libertad, los mismos bibliotecarios, el grupo de bibliotecarios que eran el voz a voz, que llevaban a sus compañeros o compañeras de pabellón, porque probablemente en la cárcel distrital hay un pabellón de mujeres. Entonces, tanto entonces el grupo de bibliotecarios, ellos y ellas, lo que hacían era llevar el voz a voz de las actividades de la biblioteca a sus compañeros o compañeras de pabellón. Lo mismo cuando llevaban los libros. Por lo general preguntaban por
por Mario Mendoza, que por ejemplo en la cárcel digital y en el SER, y creo que en otras cárceles, centros penitenciarios a nivel nacional, era también un, un, un escritor referente, con mucho poder, con mucha potencia para llegar a las personas, porque sus relatos, sus textos, sus cuentos, sus novelas más bien, tienen ese aire de, como misterioso que también le llama la atención. Entonces, preguntaban, ¿tiene el libro tal de Mario Mendoza? Por ejemplo, Satanás, por ejemplo, Buda Blues, por ejemplo, la melancolía de los feos, por mencionar tres textos de él. Entonces decían, no, que es que está prestado o tienen algún otro similar. Entonces iban y hacían ese proceso. Por ejemplo, también cuando habían actividades previas, como por ejemplo los cineforos, los cineclubes, los mismos talleres de escritura creativa, los encuentros con autores, los concursos, por ejemplo, el concurso de cuento corto, que ya más adelante les pasaré ejemplo, eh, se les pasaba la manera de divulgarlo, se les compartían los afiches, se hacían, por ejemplo, una actividad que recuerdo que lo hacíamos con los compañeros mediadores que son los encargados de las actividades de promoción de lectura y escritura y oralidad precisamente, y, digamos, y en el momento de la pandemia, que digamos entre 2020 y 2021, pues para continuar con ese proceso de compartirles la lectura y la escritura, se hacía desde los segundos pisos de los pabellones. Y entonces de ahí surgió una idea que se llamó Lecturas desde el Balcón, porque pues era como una especie de balcón lo que había en el segundo piso de cada uno de los pabellones de la cárcel distrital, por ejemplo, y eso se desarrolló durante esa época de pandemia, digamos, entre 2020 y 2021, y que eso fue, digamos, una herramienta que se utilizó para llevar la lectura, la escritura y la oralidad. Y obviamente que eso también de alguna manera reflejaba alguna empatía y resiliencia también, porque la resiliencia precisamente fue adaptar un club de lectura que antes se hacía presencial con personas dentro de la biblioteca, hacerlo de una manera distante. Los chicos, las personas que de la libertad en el primer piso, en el patio, y nosotros como equipo de biblioteca, en su momento, pues estando desde el segundo piso, transmitiendo con un bafle, con micrófono, haciendo música, repartiendo escritos, etcétera, etcétera. Digamos que esas herramientas o esos ejemplos, pero los que en su momento se compartieron. Mil gracias. Tenemos una pregunta de Valentina, pero tenemos alrededor de 5 o 6 minutos para concluir. No sé si quieras abordar la pregunta o cierras el tema. No, quiero, entonces, por cuestiones de tiempo, entonces vamos a continuar y si quieres la dejamos hasta para el final. Entonces, para continuar, les muestro este testimonio reciente que precisamente... La literatura es un espejo hacia afuera, hacia la libertad y también hacia el interior de cada quien. Y la escritura es una herramienta de liberación. La cultura es un espacio abierto donde todos somos libres. Esta iniciativa es súper positiva, en la medida en que las personas encuentren en la literatura, con todas las ofertas de cultura, esas herramientas para poder trascender. Mientras uno mantiene la mente ocupada en algo productivo como es la música, llámese el teatro, llámese la lectura, la escritura, es muy bueno y entonces va cambiando los pensamientos de uno como interno y de la gente que está afuera que nos ve como lo peor que somos en la sociedad. Creo en estos programas culturales como una puerta de libertad. Lo que estábamos viviendo en este momento era mejor alimento que cualquier otro y el que yo haya recibido hace mucho tiempo en este centro penitenciario. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Bueno, este era un ejemplo reciente que ocurrió no hace mucho, hace menos de un mes. A quien acabaron de ver es Laura Restrepo, es una escritora colombiana, también es columnista, y ella visitó esta cárcel que es la cárcel La Modelo, acá en Bogotá. Esta cárcel pues ya es a nivel nacional, es de las que pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y en este espacio se está desarrollando un programa que se llama Cultura para la Libertad.
basado precisamente en los procesos que la Biblioteca de la Cárcel Distrital como modelo acá en Bogotá y ya a nivel nacional ha realizado. Entonces aquí esta escritora fue y realizó, digamos, un encuentro con el autor, con las personas privadas de la libertad. Este otro ejemplo. Y vamos ahora sí con este otro ejemplo. Arrepentida y errante en esta cárcel, cuento mi historia para que alguien se apiade de mí. Este es mi cuento, se llama La condena por un rezo. Escuchar los relatos que ustedes han escrito es una gran oportunidad de saber qué los mueve internamente. Y esa es la verdadera libertad. ¿Ven la importancia de sonar igual cuando la vida nos trata al derecho o al revés? Gracias a nuestra esencia, la felicidad no nos la robará nadie. Este es un centro excepcional. El Distrito Capital hace un esfuerzo enorme en tener unas condiciones excepcionales. La nación tiene que ponerse a la altura del Distrito Capital y tenemos que aprender mucho de todas y todos ustedes. Creemos en nuevas oportunidades. Vamos a seguir trabajando en este tipo de actividades, no solamente alrededor de la lectura, traer aquí algún tipo de entretenimiento que de alguna manera sea alimento para el alma. La liberación está en poder escribir, en poder crear, y ustedes son seres creadores. Sí vale la pena seguir insistiendo y saber que de aquí vamos a salir algún día. Bueno, esto fue el año pasado, que es la premiación del concurso de cuento corto, que es, digamos que es el evento mayor en la Biblioteca de la Cárcel Distrital, que cada año se realiza. En este concurso, pues, de acuerdo a la temática escogida, las personas privadas de la libertad a nivel general, los que quieran participar, escriben un cuento corto, valga la redundancia, de acuerdo a esa temática, y obviamente que para poder llegar a ellos se realizan actividades previas como precisamente clubes de lectura, los talleres de escritura creativa, entre otros. Y bueno, digamos que por tiempo pues íbamos a darles otro ejemplo de la premiación del concurso de cuentos, que de otra versión, pero quiero también mostrarles esta frase que también me llamó la atención y que también aparece en uno de los textos que después estaremos compartiendo. Y dice: cuando tu integridad física y emocional se ve pisoteada por la mancha de un delito como este, los únicos espacios de libertad se dan a través de las letras, de párrafos, de mundos inexistentes o ciudades que en un futuro cercano son inalcanzables. Estas palabras las comentó en su momento alguien que fue parte del equipo bibliotecario de la Biblioteca de la Cárcel Distrital, y que pues, se encuentra en uno de los textos que después compartiremos, que se llama Cicatrices, que es una antología de los cuentos que han participado en los últimos años, o alrededor de los años que han iniciado el concurso en la Biblioteca de la Cárcel Distrital. Para, digamos que, bueno, para contarles este otro ejemplo, este testimonio de cómo la empatía y la resiliencia son importantes en el contexto carcelario. Un saludo para todos, mi nombre es Jason Ramírez, estuve privado de la libertad en la cárcel distrital durante 25 meses. Mi proceso en la biblioteca duró 18 meses. La biblioteca para mí fue libertad. Desde el momento en que pisé la primera vez ese lugar, sentí que recuperé mi dignidad, sentí que recuperé todas las virtudes y capacidades que tenía como persona, como ser humano, aunque nunca las perdí al saber que iba a entrar a un lugar tan oscuro. Creo que era la cosa más feliz que me hacía todos los días, que se llegaran las 8 de la mañana y un guardia llamara mi nombre y dijera que tenía que salir a ese taller. Creo que era una de las labores más importantes, y en esto no miento, creo que era más importante que hablar con mi familia. Creo que la biblioteca y las personas que habitaban ese lugar hacían que las cadenas, que las rejas, que la oscuridad, que todo eso tan oscuro que vivimos desapareciera por unos instantes, y que cuando teníamos que volver al patio esto se desvanecía, a pesar de que teníamos comodines como los libros, porque teníamos el acceso a mucho material, tanto auditivo como material bibliográfico, y esto hacía que volara. Recuerdo un día que me preguntaron que para mí qué era leer, y para mí leer era escapar, era poder volar.
era poder desaparecer de ese lugar. Creo que la empatía con las demás personas fue enorme porque sin querer te vas enamorando de esas personas. Cuando te das cuenta ya no hay nada que hacer. Es como una relación de amor entre dos personas que se aman o que al principio no saben que se aman y cuando se dan cuenta se miran a los ojos y saben que ya no pueden estar el uno sin el otro. Eso me pasó a mí con la biblioteca y con las personas que habitaban ese lugar, tanto las personas privadas de la libertad como el personal externo. Creo que hay una persona que dejó el nombre en alto de esa biblioteca, se llama Iván Lemos, y hay otra persona que se llama Jason Ramírez que dejaron una huella muy alta en ese lugar y que creo que ningún bibliotecario hasta el momento lo ha podido hacer, que es publicar un artículo en una revista tan importante como la de Rolling Stone. Y con eso me quedo, con las cosas importantes que hice, no por vanagloriarme, sino saber de que está en un lugar tan difícil y que por más difícil que sea el lugar, uno no debe perder esa capacidad de lucha, de entrega, de servicio por las demás personas. Creo que hay una palabra que me define hoy como persona después de haber pasado por este espacio de privación de libertad, que es resiliencia, y creo que otras empatía, pueden ser las dos. También hay otra que se le pega a uno mucho y es honestidad. Puede sonar muy raro, pero la cárcel también te vuelve muy honesto, te vuelve muy directo. En cuanto a la resiliencia es una palabra bastante hermosa porque cuando la vives, cuando la sientes, sabes de que puedes tener el barro hasta el cuello, pero si hay un poquito de esperanza y si hay un poquito de ganas por salir adelante, vas a sacar lo mejor de ti, así la situación sea muy oscura o muy hostil. La empatía es algo que las personas privadas de la libertad nunca pierden. Es más, eso se va cosechando cada día más hasta tener un arraigo tan fuerte que lo decía una vez, o sea, no importa en que la cédula no aparezca el mismo apellido con la otra persona, pero el sentimiento va mucho más allá. Yo llegué a amar a una personas de ese lugar que no comparten ningún grupo sanguíneo conmigo ni ningún grado de consanguinidad y las amo enormemente, se volvieron parte de mi familia. ¿Por qué? Porque a pesar de que estábamos tildados o señalados de diferentes delitos, el sentimiento es el mismo. Lo que yo les decía en muchas charlas que hice o muchos foros que realicé junto con la biblioteca. La misma fila enorme que hace una mamá de un privado de la libertad que mató a una persona, también la hace la mamá de la persona que robó o de la persona que sirvió como mula. Entonces, esas cosas las vivimos por igual. La misma comida nos la dan a todos, el mismo frío para todos, la misma soledad para todos, el mismo deseo de escapar, de salir de ese lugar, es igual para todos. Creo que no hay un lugar más empático, creería, que la cárcel. O sea, la cárcel es un lugar donde tú haces empatía con las personas que tienen tu mismo traje. Hablo del traje naranja que te señala, te estigmatiza, o el traje café, cualquiera de las dos, porque cuando estás vestido de particular o cuando estás vestido como guardia, no puedes tener la misma empatía porque tú llegas a tu casa, abrazas a tus hijos, le das un beso a tu mamá, mientras que nosotros teníamos que esperar un mes para ver a nuestra mamá, a nuestros hijos. Por ejemplo, yo estuve 2 años sin ver a mis hijos por temas del COVID, nunca los vi. Lo único que podía tener era en la pared líneas y preguntarle a mi esposa en ese momento qué tan altos estaban y que los midiera con un metro y tratar de tener esa similitud en la pared de qué tan altos estaban, porque es bastante difícil. Para concluir, bueno, acá hay unos ejemplos de todo lo que puede implicar o puede significar la empatía y la resiliencia digamos, en las actividades de lectura, escritura y oralidad, en los concursos de cuento, en un concurso de poesía que se realizó en el CEP el año pasado, en los talleres que se han realizado de escritura creativa. Ya para concluir, digamos que la necesidad de entender empatía con las personas privadas de la libertad es parte de las conclusiones que se quieren mostrar o que se quiso mostrar, en ponernos en sus zapatos, parece sea por un momento, por unas horas,
y que por medio de las actividades de lectura, la escritura y oralidad se pueda generar la capacidad de ser resilientes con ellos y de plasmar a través de las herramientas que acabamos de presentar lo que sienten, lo que piensan y transformarlo en ejemplos de superación personal y de resocialización. Y por último, la biblioteca carcelaria como un espacio de encuentro y de aprendizaje cotidiano o diario, debe continuar con este ejercicio de potenciar los espacios de lectura, la escritura y oralidad para las personas privadas de la libertad, y que esto fomente el buen uso del tiempo libre y de seguir siendo un lugar de cohesión social. Esto, digamos que encierra lo que a nivel general implica lo que es la empatía y la resiliencia en un contexto carcelario y sobre todo en una biblioteca. Bibliotecarios con Valor y Se me ocurrió otorga la presente constancia a Óscar Mauricio Suárez por su participación como ponente en la charla La Biblioteca, una puerta a la libertad. Firma la maestra Leslie Villanueva Flores. Mil gracias, mi estimado Óscar, por tu participación. Mañana tendremos oportunidad de continuar oyendo más acerca de este interesantísimo tema. Muchísimas gracias.